Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con la resolución del escrito? Buenas tardes. No creo, se complicaron demasiado. No he estado poniendo atención en las clases. A ver, ¿qué decía la respuesta? ¿Cuál era la respuesta? Albert habla. Buscándola anda. Buscando el video, salí. Lick, y al Dígame. final, y al final lo hicimos bien o lo hicimos mal. En su mayoría mal. Ah, pues ahí me fui. Licenciado, ya que todos lo mandaron, deberían explicarnos cómo era entonces. Claro, eso es lo que estaba esperando, ahorita es lo que voy a hacer. Solo quería escuchar ahí. Perdón, no me escuchaban, ¿verdad? No. No, Mónica, va, parecía que había abandonado la reunión. No. sí, perdón. Vaya, les comentaba, sucede que siguiendo el orden, primero se presenta la demanda, se verifica si cumple con los requisitos de admisibilidad de la demanda, se admitió la misma, se ordenó el decreto de embargo. ¿Por qué? Para retener los bienes que pudiera tener el deudor. Perfecto. Luego se ordenó lo que era la notificación del decreto de embargo, que es lo que les decía que equivale al emplazamiento. En el caso de proceso ejecutivo son 10 días para contestar la demanda. Si usted planea plantear una oposición, el 465 le dice cuál es el término que usted tiene. Perdón, aquí creo que lo tengo a la mano. Sucede que el 464 menciona cuáles son los motivos. Y el planteamiento, el 465 menciona el plazo, dice, la oposición se deberá formular dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación del decreto de embargo, con las justificaciones documentales que se tuviere. Si no hay oposición, se dictará sentencia sin más trámite y se procederá conforme lo establecido en el libro quinto de este código. Perfecto. ¿Qué ocurría? Ocurría que se notificó el decreto de embargo. Sucede que esta persona vino a contestar la demanda en el 11º día después de notificada la misma, queriendo plantear oposición. Por esa razón es que el juzgado le dijo que no. O sea, sí tenía por contestada la demanda,
mas no admitía lo que era la oposición. ¿Por qué? Porque el 465 dice cuál es el plazo para poder interponer o plantear una oposición. Perfecto, no conforme con eso, la contraparte presentó el recurso de revocatoria. O sea, hasta ahí estábamos bien y hasta ahí todo habían entendido, ¿verdad? Sí. Vaya, perfecto. ¿Qué es lo que tenían que hacer ustedes? Simplemente tenían que verificar si cumplía con los requisitos de admisibilidad de recurso. Eso es todo lo que tenían que hacer. ¿A qué nos referimos con esto? Dice, bueno, cuando hablamos de recurso de revocatoria, dice los decretos y los autos no definitivos admitirá recurso de revocatoria, el cual será resuelto por el mismo juzgador que dictó la resolución recurrida. En primer momento, ustedes lo que tenían que hacer, identificar qué tipo de resolución era. Eso era lo primero que tenían que hacer ustedes, identificar qué tipo de resolución era. Perfecto, una vez identificada la misma, sabían que no era un auto definitivo, tampoco era una sentencia. Por lo tanto, se emitía recurso de revocatoria. Siguiente, lo que tenían que verificar ustedes era el plazo de interposición. Si él lo hizo dentro de los 3 días siguientes, a partir de la notificación, a partir del día siguiente en que se le hizo la notificación respectiva. Ahí aparecía en el mismo escrito cuándo fue que él fue notificado y cuándo es que lo estaba presentando. Perfecto. Si fue dentro de los 3 días, entonces cumplía los requisitos de admisibilidad de recurso. ¿Qué era lo siguiente que usted tenía que verificar? Dice el artículo siempre 504, el recurso se interpondrá por escrito. Ojo, como se le había notificado por escrito, él tenía que presentar el recurso por escrito. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que para plantear la revocatoria, usted lo puede hacer de 2 formas, de manera oral o de manera escrita. De manera escrita, si a usted se le notificó por escrito. De manera oral, si usted se le está conociendo en audiencia. Perfecto, en este caso había sido por escrito, por lo tanto él lo presentaba por escrito. ¿Qué es lo otro? Hasta ahí ya llevamos 3 requisitos. ¿Cuáles eran? El tipo de resolución, el tiempo de interposición, que si era por escrito, ya llevamos 3. Y lo siguiente dice, y en él será constar la infracción legal que se estime cometida. ¿Se mencionó la infracción legal? Sí, él mencionaba cuál era la infracción legal, según él. Ojo, según él. Ya llevamos 4. Y el quinto tendría que ser con una sucinta explicación. Es decir, una breve explicación. Si realizaba la breve explicación de lo que él consideraba que fue una infracción legal, entonces cumple los requisitos, por lo tanto lo admitimos. Eso era todo lo que tenían que hacer. Dice el 505. De recurso interpuesto se oirá a la parte contraria dentro de los 3 días siguientes a la notificación, a fin que formule oposición. Estábamos claros que él era la parte agraviada. Estábamos claros que existía contraparte, que es la parte demandante. Él era el demandado, o era el apoderado del demandado, para dejarlo un poco más claro. Por lo tanto, existía contraparte. Si existe contraparte de conformidad al artículo 4 del Código Procesal Civil y Mercantil, solo para leérselo, dice el principio de defensa y contradicción. El sujeto contra quien se dirija la pretensión tiene derecho a defenderse en el proceso, interviniendo en las actuaciones y articulando los medios de prueba pertinentes. En todo caso, cada parte tiene derecho a contar con la oportunidad de exponer su argumentación y rebatirla de la contraria, y solo cuando expresamente lo disponga la ley podrá adoptarse decisiones sin oír previamente a una de las partes. En este caso, dice el artículo 505, inciso primero, del recurso interpuesto se oirá a la parte contraria dentro de los 3 días siguientes a la notificación a fin que formule su oposición. ¿Qué significa? Que usted simplemente tenía que verificar si cumplía los requisitos. Si cumple los requisitos, usted lo admite y manda a oír a la parte contraria. No a citar, porque alguien me mencionaba a citar. No, porque usted no le dice venga. Usted no le fija una fecha para que él llegue al juzgado, usted no lo está convocando a una audiencia, lo está mandando a oír. ¿Qué significa eso? Que él va a tener que contestar de la misma forma en que se le ha hecho saber, es decir, por escrito. Si él está de acuerdo con lo que está planteando la parte que está alegando o interponiendo la revocatoria.
Si él no contesta, igual, el juez tiene que esperar que le pasen los 3 días. Una vez transcurridos esos 3 días, ya el juez pasa a lo que es a resolver si procede o no la revocatoria, que eso será diferente. Una cosa es la admisión y otra cosa es lo de que si procede o no la misma. Porque el recurso puede admitirse, lo cual no significa que con admitirse el juez esté obligado a revocar la decisión que él había hecho. Simplemente tenía, repito, que verificar si cumplía esos 5 requisitos que les he dicho. Si cumplen los 5 requisitos, ustedes admitían lo que era el recurso y le corrían traslado a la parte contraria para que entre los 3 días siguientes se pronunciara al respecto. Una vez él se pronunciara o no se pronunciara, entonces sí se podía pasar a resolver lo que era el recurso de revocatoria en sí. ¿Se entiende? Sí. Vaya, eso es lo que tenían que haber hecho. Y no, ustedes se pusieron a resolver, se pusieron a ver si, porque muchos le ponen, no da lugar a lo solicitado en el recurso de revocatoria, y se iban al fondo del asunto, y el fondo del asunto no tenían que conocerlo todavía. ¿Por qué? Porque en ese caso están violando el derecho de defensa de la otra parte, es decir, en este caso, del demandado. Y ese fue el error de muchos. O sea, no pueden, recuerden que tenemos que respetar las garantías. Y estamos hablando sobre todo de una garantía constitucional como es el derecho de defensa. Si aquí le estaban diciendo, mire, no estoy de acuerdo, señor juez, con la resolución que usted ha emitido porque me está violando a mí mi derecho de defensa, decía él, entonces el juez simplemente revisaba que cumpliera con los requisitos y mandaba a escuchar a la otra parte. ¿Por qué? Porque la otra parte podría decir, sí, señor juez, usted se ha equivocado en esto, porque no tomó en cuenta X cosa. No sabemos qué puede haber dicho. O puede decir, no, señor juez, usted resolvió conforme a derecho. El artículo 465 establece claramente que son 10 días contados a partir de la notificación de la misma para poder plantear la oposición. No sabemos qué hubiera contestado la otra parte. Lo que sí estamos seguros es que el juez tenía que mandar oír a la parte contraria, a fin de no vulnerar el derecho. ¿Por qué? Porque si no lo hace, inmediatamente se le va a caer ese proceso. Téngalo por seguro. ¿Por qué? Porque en el momento de que dicte la sentencia, inmediatamente mete una apelación y con eso le va a dar vuelta la resolución. ¿Por qué? Porque no se cumplió con uno de los requisitos que era mandar a oír a la parte contraria. ¿Les queda claro? ¿Los demás? Sí, está claro. No los escuchan los demás, solo Elmer y Raquel. Licenciado, Dígame. entonces nosotros solo teníamos que ver si cumplía con todos los requisitos y en su caso ponerle de que tendría que mandar a oír a la contraparte. Correcto, eso es lo que tiene que hacer, verificar la parte de los requisitos. ¿Por qué? Porque si no cumple los requisitos no es necesario que el juez lo admita. Tiene que hacer el juez un examen de admisibilidad, así como cuando usted admite una demanda. En este caso le estaban interponiendo un recurso, el juez debe de verificar si procede o no ese recurso. ¿Por qué? Porque imagínese que el juez hubiera dictado lo que era, ¿qué? Una sentencia. Y interponían un recurso de revocatoria, inmediatamente el juez le iba a decir que no. ¿Por qué? Porque las revocatorias únicamente decíamos que procede contra decretos y autos simples. Únicamente. En el caso de la sentencia no procedía. En el caso de un auto definitivo tampoco tiene que proceder. Entonces el juez debe de verificar si cumple o no con los requisitos. En el entendido, ojo, y que no se le puede olvidar esto, en el entendido que desde el momento que presentó la demanda, el abogado estaba facultado clase de recursos en cualquier instancia. ¿Por qué? Porque recuerden que nos tenemos que atener a lo que dice la literalidad de los poderes. Perdón. El artículo 69 dice, el artículo 69 del Código Procesal Civil y Mercantil, dice el otorgamiento de facultades especiales. Ojo, el otorgamiento de facultades especiales se rige por el principio de literalidad
y no se presume la existencia de las facultades especiales no conferidas explícitamente. Por lo tanto, si de casualidad en el poder no dice que está facultado para interponer recursos, eso es suficiente para que el juez le rechace dicho recurso de revocatoria o se rechace el de apelación, el de casación, el que sea. Si no está facultado para interponer recursos y no dice qué tipo de recursos, es suficiente para que el juez lo rechace. Aquí estábamos en el supuesto que sí estaba facultado para eso. ¿Por qué? Porque generalmente, al momento que se otorga un poder, entiéndase con un mandato, en ese momento se establecen esas facultades, generalmente, salvo que el notario no se percate o no sepa cómo se hace eso, puede encontrar usted ese error. Por regla general no lo va a ver. Pero es necesario que ustedes verifiquen eso. ¿Por qué? Porque existen colegas notarios que tienden a olvidar eso, que hacen unos poderes demasiado generales, digamos, que no establecen esta parte que dice el artículo 69 del Código Procesal Civil y Mercantil en su parte final en cuanto a la literalidad. ¿Por qué? Por tratarse de algo especial, como lo que es un recurso, o por ejemplo allanarse. Si no está facultado para allanarse, no lo va a poder hacer. Él puede decir, me voy a allanar a la pretensión, y si no está facultado para eso por el poder dante, tampoco le va a proceder. Entonces, como usted dice, Brenda, únicamente tenían que revisar que cumpliera esos requisitos. Cumple esos 5 requisitos que le he dicho, es suficiente para que usted pueda admitir, ojo, admitir el recurso y dar traslado al mismo. Lo que va a resolver de dicho recurso es muy aparte, porque ahorita simplemente se lo estaban planteando. Entonces, creo que quizás todos nos fuimos a, como dijo usted, al final o al fondo. Nosotros solo teníamos que ver entonces si cumplía con el requisito y en todo caso ya al final, digamos que ponerle que tenía que mandar a oír a la contraparte, ¿verdad? Correcto, justo así. Pero fíjense que no todos, porque sí, o sea, conforme me iban llegando cada uno de sus correos, yo los iba revisando. Y al menos he contado aproximadamente 7 que sí lo hicieron justo como era. Y uno solo que me lo hizo completo. Todavía se tomó el tiempo de los plazos, porque me lo pone, por ejemplo, que el 21 de agosto se recibió el escrito, le manda a correr traslado, y el 29 de agosto, creo que es, ya comienza a resolver sobre el fondo del asunto. Solo una persona me lo presentó así. De ahí los otros 6, si mal no recuerdo, sí me lo presentaron en el sentido de que admitían el recurso y mandaban a correr traslado, simplemente. Pero es que hay otros que lo que hicieron es que incluso me le han dado la estructura de una sentencia. Me comienzan a mencionar antecedentes de hecho, fundamentos de derecho, y hasta me mencionan el fallo. Recuerden que el fallo, no sé si no les quedó claro, porque hablábamos el día que mencionábamos el tipo de resoluciones, que el fallo es la parte resolutiva de la sentencia, y la sentencia es aquella forma normal de ponerle fin al proceso. Una forma normal sería la de los autos definitivos, por ejemplo, el de una caducidad, el de una extinción, el de una conciliación, qué sé yo, cualquiera de esas. Pero el fallo únicamente va en la sentencia, únicamente. Entonces varios me lo hicieron en esa estructura, que me le ponían fallo a la resolución. Muchos me lo hacían como que si eran autos definitivos, y mandaban incluso a archivar los procesos. ¿Cómo va a mandar usted a archivar el proceso? Incluso uno me le puso, archívese de la diligencia. No puede archivar porque esta no es una diligencia. Cuando hablamos de diligencia, las diligencias son de tipo no contencioso, es decir, son de jurisdicción voluntaria. Los procesos son de tipo contencioso. Entonces existe una diferencia, y no sé si se confunde en eso, entre proceso y diligencia. Proceso hay contención, hay pugna. En cambio, en las diligencias son de jurisdicción voluntaria, es decir, que no existe la contención como tal. Licenciado, Dígame. nos gustaría saber primeramente a quiénes salimos mal y los que salieron bien. O sea, con lo que le acabo de explicar, creo que más o menos se puede hacer la idea de quiénes salieron mal.
porque si no lo hicieron en ese sentido, que tenían que revisar si cumplía los requisitos y después simplemente mandar a oír, entonces lo tiene malo. Si me lo hizo con la estructura de una sentencia, entonces lo tiene malo. Si me resolvió el fondo del asunto, entonces lo tiene malo. Entonces, o sea, no sé si más o menos con eso se pueden ubicar quién salió bien y quién salió mal. Entonces, a que sea un punto nos da, licenciado. Porque mire, Ya en mi caso, bueno, yo asumí de que sí, porque yo sí me di cuenta de eso, de los requisitos y todo, entonces yo asumí de que sí cumplía con los requisitos, incluso hasta le puse de que la contraparte como que no se había opuesto al recurso y le resolví el fondo, pues. Entonces creo que ahí igual salí mal. Sí, correcto, a lo que usted me menciona. ¿Por qué? Porque usted me lo hace en una sola resolución, donde en la misma resolución dice que se manda a oír, en la misma resolución dice que la contraparte no contestó, y en la misma resolución resuelve el fondo del asunto, y no puede hacer eso. Son resoluciones muy por aparte, a donde lo manda a oír, y diferente serás con que, por ejemplo, contestó la contraparte, en esa sí ya puede resolver. ¿Por qué? Porque el juez dentro de los 3 días siguientes a la contestación de dicho recurso, puede mandar a oír a la contraparte, el juez resuelve. Entonces puede resolver en la misma. Ojo, en la contestación. Pero para mandar a oír no puede en el mismo auto que manda a oír resolver sobre el fondo del asunto. Sí, tiene razón, licenciado. Bueno, ni modo, ya Tengo salimos. una pregunta. Dígame, Vladi. Y como los que salimos mal, licenciado, ¿el examen siempre viene hacia 10 o qué? Tiene unos Eso te- puntos, aunque sea por la desvelada, toda la semana, ni puede dormir, comer a gusto uno. Sí, licenciado. No, hombre, tiene razón, Es verdad, porque, licenciado. Tome eso bueno, en algunos yo consideración, no por pedí favor. ayuda porque yo creo que Licenciado, por algunos han de favor. ver, como que se han de ver asesorado o algo, pero yo al menos traté la manera de hacer el esfuerzo, pues. Si no, o sea, vaya, vamos a suponer, perdón, permítame, vamos a suponer que se asesoraron, pero es que creeré que a estos que los asesoraron mal. ¿Por qué? Ese Porque, fue el detalle. sí, ajá, es que eso quiero que se ubiquen en eso, por favor, para no cometer error. Lo que sucede es que ustedes le preguntan generalmente al que dice que es penalista, y él está programado para resolver inmediatamente, no para la parte procesal, y mucho menos está muy alejado de lo que es la parte procesal civil y mercantil, que creo que es aquí donde ustedes tienen el mayor problema. He escuchado comentarios como, por ejemplo, de que no, el juez se equivocó, no, es que el juez no pudo contabilizar así los plazos. Ojo, puede revisar, existe jurisprudencia, existen resoluciones, diferentes resoluciones de Cámara donde confirma lo que yo les digo, lo que claramente mencionó el artículo 465, en el sentido que son 10 días para plantear la oposición, y esos 10 días se cuentan desde la notificación del decreto de embargo. Existen diferentes resoluciones de juzgados, de Cámara, a donde establece eso. Existe incluso una de la sala, no la recuerdo, que también resuelve eso. O sea, por eso estamos claros, por eso les digo, o sea, tengan cuidado cuando hacen la consulta, porque usted le puede consultar a cualquier otro docente, a cualquier otro abogado. Escuche lo que le dice, y de lo que le dice busque información. ¿Por qué? Porque él le puede decir o le puede responder con tal de no verse mal. Y ojo, y no estoy diciendo que ellos no saben nada por el estilo, sino que estoy diciendo que tal vez no recuerdan, o que tal vez no es el área que manejan, etcétera. Entonces, en ese sentido, traten de preguntarle a alguien, si es que lo hacen, o sea, le preguntan, pero es que también ustedes verifiquen la información. Si él les dice, sí, porque tal cosa, o sea, que les dé el fundamento, pues, para que me entiendan, que les dé el fundamento, porque una cosa es que solo lo diga por lo que él cree, y otra cosa es que le fundamente, que en base a tal artículo dice que hay diferencia en esto, o que en tal resolución mencionó o se resolvió esto.
Eso es lo que tienen que tener cuidado, porque muchos caen en el error de que con lo que les dijeron, con eso resuelven. Tengan cuidado con eso. Y en cuanto a lo que mencionaban de que lo del punto, pues dime Lola, porque por lo menos, vaya, para ser más específico aquí, en el caso del licenciado Elmer es el que lo hizo completo, que lo hizo justo cronológicamente, desde que verificó los requisitos, admitió el recurso, mandó ir a la contraparte por el término de los 3 días y luego estableciendo la fecha prudencial resolvió sobre el mismo. De ahí recuerdo, creo que la señorita Chacón es la otra que ha mencionado simplemente donde resolvía de la admisión y mandaba oír. Creo que Yamilet también, no recuerdo quién es más, pero son como 6 nada más los que lo hicieron de manera correcta, y el que lo hizo todavía un poco más allá es el caso de Elmer. Los demás, pues en términos generales, me resolvían cosas muy diferentes de lo que se les estaba pidiendo. Entonces, en el caso de ellos, pues lógicamente ya no tendría que decirles, miren, ustedes van a tener que jugarse igual siempre el 10. Mi problema lo tengo con ustedes, que los que no lo hicieron de la forma correcta, le vamos a llamar. ¿Por qué? Porque, o sea, quedaría mal con ellos porque ellos hicieron el esfuerzo, no sé, lo que sea, pero lo hicieron bien. Y en el caso de ustedes lo hicieron mal, igual hicieron su esfuerzo, etcétera, pero, o sea, quedaría mal con ellos si a ustedes les digo, mira, a ustedes les voy a dar algún puntaje, o les digo, miren, les voy a, ¿qué? ¿Se los voy a tomar en base a 10 el examen? No sé, pues tengo que valorar esa parte. ¿Me entienden? Sí, Lili, entendemos, pero imagínate, póngase a pensar, bueno, creo que todos hemos estado así preocupados, estresados, y entonces, nos hemos esforzado, incluso algunos tal vez no hemos tenido la oportunidad de consultar con alguien más o de preguntarle a alguien más, no sé, aunque sea un poquito de ponderación o que nos ayude al menos a jugarnos el 100% en el parcial, y, o sea, para que echarle ganas y que estudiemos así bastante para por lo menos salirle bien en el parcial, pero no sé si usted tiene mucha razón. Sí, no, Licenciado, dígame. en cuanto a mí, si no da puntos por mí no hay problema. Vamos a estudiar más pues para salir bien en el parcial. Solo que valore el licenciado que no ocupamos ningún asesor. No, es que así, mire, licenciado, en cuanto Diga. al recurso, quizás lo único que nos hizo falta fue mandar a oír, porque de lo demás creo que estábamos bien, en cuanto a los fundamentos de derecho, en cuanto, pues sí, el artículo 505 es específico en eso, que tiene que mandar a oír a la contraparte, a ver qué dice de los recursos interpuestos por la parte demandada. Eso nos faltó, pero de ahí lo demás creo que, pero como dice usted, no está bien, no está bien. Mejor que no juguemos el 100% de la nota del examen. Según el concepto de justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. No, no se preocupen, o sea, mi intención en ningún momento es que nadie se quede. O sea, no van a estar con eso que... Sí, no, espere, permítame. No van a estar con eso que por esa razón se van a querer cambiar de grupo como ya lo hicieron unos. Mi intención de dejarles... mi intención... Fíjese de que yo pienso de que lo que usted hace está bien, porque así nosotros vamos aprendiendo y nos esforzamos, porque incluso los que hemos tenido oportunidad de llevar clases con el licenciado Ítalo, él en Civil 5 también nos dejaba cosas así parecidas, y hemos aprendido bastante, al menos en mi caso yo siento que sí he aprendido bastante. Y
Es cierto que son difíciles, ¿verdad? Pero también así nos esforzamos bastante. Sí, o sea, es que ese es el punto. Mi intención de dejarles este tipo de actividades es que ustedes aprendan. Y ojo, si se equivocan es para que se puedan equivocar en una materia. No van a ir ustedes a una plaza, no van a ir ustedes a un término probatorio, no van a ir ustedes a trabajar en una oficina jurídica para hacer mal las cosas y que inmediatamente alguien les vaya a decir las cosas mal, que si yo, les falten el respeto y que van a terminar corriéndolos de ese lugar. ¿Por qué? Porque les van a decir, mire, usted que no aprendió, o mire, usted que no le enseñaron, o mire, que usted no es abogado, usted no es licenciado, usted no cursó esta materia, etcétera, o como le dijeron a alguien, no sé, a quién, en qué materia, de que si, que como que era del mercado, etcétera, que me parece bastante peyorativo que se refieran a un alumno de esa manera, porque, o sea, una persona no creo que valga por el lugar donde se desempeña ni nada por el estilo, ni puede haber de menos una persona que labora o ejerce su actividad comercial en el mercado, no puede comparar, no le veo punto de comparación, así que me parece una falta de respeto, de verdad, cuando la gente hace eso, pero bueno, cada quien en su materia. El punto es que lo que me interesa a mí es que ustedes aprendan, que entiendan cómo se hacen este tipo de cosas. ¿Para qué? Para que en un futuro, cuando alguien les haga una consulta, ustedes le pueden decir, no, eso no admite recurso de revocatoria, o sí admite recurso de revocatoria, hay que hacerlo de esta forma. O sea, si la intención es sobresalir entre todos los demás, mi intención es que puedan hacerlo, porque de pasarle y ponerles 10 creo que es la forma más fácil. El problema se da cuando llegamos, por ejemplo, a una defensa de tesis. Sin mencionar cuándo, en qué época, ni nada. He tenido defensas de tesis cuando le pregunto a las personas que qué es derecho, ni eso saben. O que le pregunto la diferencia entre lo que es notificación, citación y emplazamiento, ni eso saben. Que son cosas básicas que se le enseña desde que está en teoría general del proceso. Y si no lo aprende ahí, lo va a aprender en Derecho Procesal Civil y Mercantil, en el 1, en el 2, y en el 3, debería de, si no se los habían dicho. O sea, la idea es que suplir todo aquel tipo de cosas que no pudieron o que por razón del tiempo, por cuestión de la pandemia, porque al compañero docente se le olvidó, porque usted no estaba en esa clase, qué sé yo. La intención es aprender, o sea, integralmente todo. No me serviría de nada simplemente enseñarles cómo se hace de manera teórica, lo que es esto de recurso de revocatoria, si ustedes no practican para entenderlo de mejor forma. O sea, por eso es que yo se los dejo. No es que necesariamente digan, es que quiere sacarnos de aquí o quiere que nos vayamos corriendo, pero también, o sea, y lo voy a aclarar, también sí me parece bastante feo que alguien porque no tuvo la nota que quería o porque no tiene la nota a la que está acostumbrado, se retire del grupo. Pero esa es cuestión de cada estudiante, ¿verdad? Licenciado, yo tengo una como sugerencia, por así decirlo. Dígame, Yami. Muchos de nosotros, yo le iba a mandar el auto, ¿verdad? Pero el problema está en que nosotros no sabemos cómo va la estructura de lo que es un auto simple, un auto definitivo, una sentencia. Bueno, la sentencia ya establece los requisitos en el código, pero lo que son los autos, un decreto, más o menos, pero igual no sabemos bien cómo van estructurados las partes, o sea, no sé si me doy a entender. Y en eso muchos, creo que nos fuimos, se fueron así también, por eso mismo. Bueno, no sé, quizás no me pusieron atención o no sé, al fin vino la energía. Bueno, el punto es vámonos al artículo 212, donde habla de las clases de resoluciones. Dice, las resoluciones judiciales pueden ser decretos, autos y sentencias. Los decretos tienen por objeto el impulso de ordenación material del proceso. Los autos son simples o definitivos, simples si se dictaren, entre otros propósitos, para resolver incidentes, acordar medidas cautelares, definir cuestiones accesorias o resolver sobre nulidades. Definitivos, dice, si le ponen fin al proceso, haciendo imposible su continuación en la instancia o por vía de recurso, o si lo determina este código. Y las sentencias son las que deciden, el fondo del asunto.
En términos generales, se establece que todas las resoluciones deben ir debidamente fundamentadas, salvo los decretos. Los decretos no necesitan mayor fundamentación. ¿Qué significa esto? Que por lo menos para establecer un decreto, simplemente usted va a poner el encabezado, que es lo que mencionábamos, la parte del juzgado, bueno, para el caso, juzgado de lo civil y mercantil, juzgado segundo de lo civil y mercantil, juez 1, 2 o 3, según sea el caso, el lugar y la hora y el día en el que se hace la resolución. Hasta ahí tiene el encabezado, eso lo llevan todas las resoluciones, incluida la sentencia. Luego, como estamos hablando en este caso de un decreto, simplemente va a poner qué es lo que se está resolviendo. Por ejemplo, por recibir el anterior escrito mediante el cual el licenciado fulanito de tal interpone recurso de revocatoria. En virtud de lo anterior y cumpliendo con los requisitos, mándese oír a la contraparte por el término de 3 días. Punto. Si fuera, estamos hablando que si se trata de un auto, ya sea simple o definitivo, ya tiene que ir con fundamentación. Es decir, tiene que mencionar el aspecto teórico y el aspecto del derecho. Entonces es un poquito más grande. Siempre va a llevar lo mismo, la parte que mencionaba de la estructura, es decir, el encabezado y posteriormente una breve explicación de qué es lo que se está presentando o qué es lo que se está resolviendo, le agrega un poco de la teoría y al final le pone, en virtud de lo anteriormente expuesto o manifestado, qué sé yo, se resuelve. Y ahí viene la parte resolutiva, es decir, lo que manda a hacer o lo que el juez ordena. Pues lo mismo va a aplicar en el caso del auto definitivo. Solo que por tratarse de un auto definitivo tiene que ser un poco más amplio la parte esta de la explicación. ¿Por qué? De manera que no vaya a generar ninguna duda. ¿Por qué razón? Recuerde que por tratarse de un auto definitivo, es decir, de uno que le puede poner fin al proceso, está sujeto a un control de verificación, por lo cual usted puede interponer un recurso de apelación. Eso significa que una instancia superior va a conocer de dicha resolución. Entonces tiene que ir debidamente fundamentada. Y la sentencia, como ya lo habíamos mencionado, lo que establecía el artículo 217, que dice que la sentencia constará de encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo o pronunciamiento. Pero eso es claro únicamente para la sentencia. ¿Por qué? Porque la sentencia resuelve el fondo del asunto. Por lo tanto, tiene que mencionar usted desde que se presentó la demanda, cómo transcurrió todo el proceso, si hubo término probatorio, que se presentó la prueba, etcétera. Toda esa descripción la va a ir usted acomodando en cuanto al fundamento de derecho o los de hecho. Y al final, la parte resolutiva, el fallo o pronunciamiento, que es donde va a resolver todo eso que ha venido usted mencionando. Dice el artículo 216, lo que le acabo de decir, dice, salvo los decretos, todas las resoluciones serán debidamente motivadas y contendrán en apartados separados los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la fijación de los hechos y, en su caso, a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho, especialmente cuando el juez se aparte de criterios sostenidos en supuestos semejantes. Dice, la motivación será completa y debe tener en cuenta todos y cada uno de los elementos fácticos y jurídicos del proceso, considerados individualmente y en conjunto con apego a las reglas de la sana crítica. Es decir, solo el auto definitivo y el simple debe de fundamentarlo bien. Lógicamente la sentencia va toda fundamentada, ¿verdad? Por lo que mencionaba de los antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y el fallo. Esa es la que va mejor fundamentada. Luego, y muy inferior a una sentencia, por decirlo así, o por ponerlo en esos términos, encontramos lo que es el auto definitivo, que igual tiene que llevar su fundamentación, solo que no como una sentencia y no con la misma estructura. Lo mismo del caso simple, del auto simple, perdón, una fundamentación, pero no tiene que ser tan rígida como la de la sentencia que ya habíamos mencionado, ni como la del auto definitivo, y el decreto que no necesita fundamentación alguna. Pero eso, o sea, recuerdo que lo explicamos cuando hablamos del tipo de resoluciones. Yo no recuerdo que nos haya dicho en sí lo que es la estructura, o sea, cómo va.
sino que sí me recuerdo que estuvimos viendo el 212, cuáles eran los autos simples y definitivos, pero esa parte, o sea, en sí, cómo van estructurados, que yo recuerde, no sé los compañeros. Si revisa el video, Yamilet, en el video yo expuse ejemplos de cada uno, de lo que era un decreto, de lo que era un auto definitivo. Aparecía uno donde se daba simplemente por recibido un oficio, una comisión procesal sin diligenciar, si mal no recuerdo. Y en el otro, el caso donde se declaraba improponible y se rechazaba una solicitud de aceptación de herencia. Si revisen los videos, ahí aparece cómo está estructurado. Pero creo que sí, la mayoría andaba perdido en ese aspecto, pero bueno, ya nos explicó, ya más o menos nos queda claro cómo va la estructura de cada uno. Sí, o sea, es que eso es lo que me interesa, que no se preocupen tanto en el hecho de que si no tuvieron los 4 puntos, o sea, eso es, estamos hablando de que es un ejercicio nada más, o sea, si lo hizo bien, pues ya puede estar con aquello de que, ya es menos lo que tengo que preocuparme. ¿Por qué? Porque ya tiene 4 puntos asegurados. Por lo otro, usted tiene que pensar, ya me equivoqué en esto, no me puedo volver a equivocar una vez más si llegara a salir esto o en un caso similar. Eso es lo que me interesa, que puedan aprender del error que se puede estar cometiendo. Quiero ver. Sí pueden ver en pantalla, ¿verdad? Ven lo que yo tengo. Sí, Sí, Esperen, intento darle vuelta a esto, a ver si se puede ver mejor. Vaya. Como ejercicio siempre, aprovechando, porque me interesa que este tipo de cosas queden claros, por lo que mencionamos de que por alguna omisión que haya sido de parte de quien sea. Este se trata de un proceso siempre ejecutivo, esta es una demanda. Dice el señor juez de lo civil y mercantil, fulanito tal, de tantos años de edad, con su documento único de identidad. No sé si tienen claro, que se me olvidó preguntar, no recuerdo si se los dije al inicio al inicio del ciclo, no recuerdo la verdad. Si les mencioné, o bueno, al menos yo asumí, o asumo que así tiene que ser, que saben cuáles son los requisitos de una demanda, en general. Y en el artículo 276 creo que se encuentra. Desde el 276. Vaya, perfecto. Entonces esta es la estructura de una demanda, para que quede más claro y nos podamos entender. Él menciona, se identifica él, ¿verdad? Las generales de él. Luego hace referencia a la personería con la que actúa, es decir, que él es apoderado de una sociedad que se llama Credicú. Establece él la identificación de Credicú, en el caso que Credicú es una persona jurídica, y el poder con el cual actúa, ¿verdad? Dice que lo agrega. Perfecto. Luego aparece aquí y él hace una relación de los hechos de lo que es esta demanda que él pretende plantear. Y dice que con expresas instrucciones de su poderdante viene a demandar en proceso ejecutivo civil a fulanito de tal, quien es de tantos años de edad, de X domicilio, con X número de DUI y X número de identificación tributaria. Bueno, aquí viene cómo sucedieron los hechos. Dice que el señor fulanito de tal suscribió a favor de mi mandante un pagaré sin protesto a favor de mi mandante, el cual anexo a la presente en original y copia. No olvide que para que proceda una demanda en un proceso ejecutivo, usted tiene obligatoriamente que anexar el documento original.
Por lo tanto, para que quede claro, por eso es que él dice el cual anexo a la presente en original y copia. ¿Por qué? Porque una copia simple no le vale en un proceso ejecutivo. Perfecto. Y dice, por la cantidad de menciona para el caso de $7,225 con 45 centavos de dólar en los Estados Unidos. Menciona cuándo fue firmado, que dice que fue firmado el 13 de junio del 2017. Ojo, y que venció el día 19 de agosto del 2019. Dicho señor se encuentra en mora, dice, en el cumplimiento de la obligación. Significa que no ha pagado. Y adeuda en concepto de capital no pagado a la fecha de $6,159 con 98 centavos de dólar de los Estados Unidos de América. Además de intereses convencionales pactados del 1.625% mensual, es decir, de 21.15% anual, calculados a partir del 20 de agosto, dice él, del 20 de agosto del 2019. Y no desde la fecha de suscripción del pagaré. Luego dice, además los intereses moratorios de 4% mensual, adicional sobre saldos en mora, más IVA, calculados a partir del día 20 de agosto del 2019. Que el derecho que sustenta, dice, como base a mi poder dante para la presente demanda, es el fundado en los artículos 276, 278 y menciona el número de artículos del Código Procesal Civil y Mercantil y artículos del Código de Comercio. Perfecto. Luego pasa él a la parte petitoria. Dice que por todo lo anteriormente expuesto, él pide que se admita la presente demanda, que se tenga por parte en el carácter que comparece, es decir, en el carácter de apoderado de Credicú, que se agregue la documentación que presenta y en vista de la fuerza ejecutiva que contiene el documento base de la acción, decrete embargo en bienes propios del demandado, librando para ello correspondiente mandamiento de embargo. Se comisione como ejecutor de embargo a fulanito de tal, para que él pueda diligenciarlo. Una vez decretado el embargo, désele cumplimiento a lo establecido en el artículo 462 del Código Procesal Civil y Mercantil, y en sentencia se condene, es decir, que se mande a notificar el decreto de embargo y con lo que conteste o no conteste, se proceda a decretar la sentencia definitiva. Que sobre la cantidad reclamada en concepto de capital debe ser calculado el pago de intereses de acuerdo al siguiente detalle, el interés convencional de tanto, y menciona cuánto. Y al final menciona que cuál es el lugar donde él puede recibir citas y notificaciones. Y pone que él puede ser, que el demandado puede ser citado, notificado y emplazado, y pone la dirección, y que él y su mandante, ellos pueden recibir notificaciones en su oficina jurídica situada en X lugar. Para lo cual comisiona para recibir documentación a fulanito de tal, firma, sella y se le da por recibido en el juzgado. Hoy viene aquí el documento base de la acción, el pagaré. Dice en el pagaré, yo fulanito de tal, de 50 años de edad, empresario del domicilio de San Alejo, departamento de la Unión, portador de mi documento número tal, por medio del presente documento otorgo que debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Credicú SADCB del domicilio de San Salvador la suma de $7,225 con 45 centavos de dólar de los Estados Unidos de América. El día 19 de agosto del año 2019. Ese día va a pagar él. O ese día estaba comprometido para pagar. La cosa es que no pagó. Por tal razón dice que se obliga a efectuar, me obliga a efectuar el pago en esta ciudad en las oficinas de Credicú, en el lugar o las personas que éstas designaren. Pagaré sobre la suma deudada el interés de 1.7625% mensual, que es 1.7625, que podrá variar incrementándose o disminuyéndose en cualquier momento de acuerdo a las condiciones del mercado. Revisar la opción de Credicú, SADCB, en caso de mora, reconoceré el tanto por ciento adicional, etcétera.
Con lo visto a la fecha, lo que escucharon, igual se los voy a mandar, ¿qué resolverían ustedes? Les pregunto. Primero, si cumple los requisitos para admitir la demanda. Perfecto, primero si cumple los requisitos para admitir la demanda. Con lo que acabamos de ver, Yami, y lo que les leí, ¿cree usted que cumple los requisitos de una demanda de un proceso ejecutivo mercantil? Sí, por el pagaré. Sí, por el pagaré. Los cumple. Cumple con todos los requisitos que menciona el artículo 276. Sí. Los demás que dicen. ¿Qué se hicieron? Habría que leerlo despacio, Liz, para ver si no hay una como, o sea, algo que haya hecho, que presentó el demandante, que, o sea, uno de los requisitos que ha de haber omitido. No sé, tendríamos que leerlo bien para saber si en realidad los cumple. Pienso yo, no sé los demás. Vaya, se los acabo de mandar. Ahorita se los acabo de mandar. Revísenlo. Voy a cambiar porque ya se me está acabando la batería aquí. En unos 30 minutos les vuelvo a mandar link cuando una vez ya lo hayan revisado y me dicen si procede o no. Si alguien me da la respuesta correcta, tiene los 4 puntos que pudo haber perdido acá en la actividad que hicimos. Pero me van a decir por qué sí se admite, por qué no se admite o por qué lo que usted me está diciendo. Ahí se los mandé al WhatsApp para que desde ahí lo puedan revisar cada uno en la comodidad de su casa. De otro rato les mando el link para que nos podamos conectar, o no sé si... Sí, uno diferente lo voy a mandar. Así que vayan a leerlo ahorita. Ok, licenciado. 4% mensual de interés Sí, moratorio. sí. Vaya, entonces él le viene reclamando una cantidad inferior a la que dice el pagaré. Por eso usted no le puede decir que le aclare eso, porque él está diciendo que a la fecha le adeuda. O sea, él se lo firmó por 7,000 y a la fecha le adeuda 6,159. Significa que él ya le había abonado. Por eso solo le está pidiendo esta cantidad, que son 6,159, más los intereses convencionales, más los intereses moratorios. Entonces hasta ahí está bien. Y no expresa que ya le abonó tampoco. No dice, simplemente dice que a la fecha le adeuda. Debemos de entender que ya le abonó. O sea, le podríamos prevenir si él estuviera pidiendo más de lo que aparece en el pagaré, pero le está pidiendo menos. Es porque él le quiere cobrar menos, es porque ya le abonó, qué sé yo, pero por eso no le podríamos prevenir. Ah, ok. Igual Vale, las fechas no coinciden tampoco las que aparecen en el pagaré. ¿Qué es lo que no coincide? Las fechas de constitución del pagaré no coinciden en lo que dice el pagaré con lo que dice en la demanda. Vaya, aquí en la demanda dice que se firmó el 13 de junio del 2017 y que venció el 19 de agosto del 2019. Así dice en la demanda. Se firmó el 13 de junio del 2017 y venció el 19 de agosto del 2019. Veamos el pagaré. El pagaré dice, yo, fulanito de Talva, que me comprometo o que debo y pagaré incondicionalmente a la orden de bla, 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 el día tal. O sea, el que va a pagar el 19 de agosto, es decir, la fecha en la que vence. 19 de agosto del 2019. Y abajo dice,
y deposito los bienes que se embarguen sin obligación de rendir fianza. San Salvador a los 13 días del mes de junio de 2017. Está bien, coincide también la fecha, porque abajo aparece cuándo lo suscribió. Y en la parte de en medio, la parte que aparece con separaciones, dice que el 19 es cuando tiene que pagar. O sea, eso también está bien. Pienso que reúne todo. Pienso que todo está con acorde. ¿Y qué? ¿Quién iba a mencionar? Evelyn, creo que era. Yo tenía otra duda también con respecto a lo de la prescripción y la caducidad. Pues no sé si también me podría basar porque tengo un poco de duda, pues ya que yo sacaba en esa conclusión de que el pagaré ya también estaba, ¿cómo se le podría decir? Ya había prescribido, pues, porque yo lo sacaba según el artículo, ¿cómo se llama? El 995 del Código de Comercio. Pues en el Romano 2 dicen que prescriben en un año, ¿verdad? Pero, o sea, yo estaba basándome de que, como dice que ¿cómo se llama? La fecha del 19 de agosto, ¿verdad? 19 de agosto del 2019, entonces yo me basaba que también podría, con respecto a la prescripción, era improponible, porque faltaba lo que era el presupuesto como lo establece el 277 por el presupuesto material o esencial, que era lo que... espere, en el supuesto que usted dice, Evelyn, vamos a suponer que es un año, como usted dice, si venció el 19 de agosto, en el supuesto que usted dice, el 19 de agosto del 2020 le habría prescrito, en el supuesto que usted dice, pero no pierda de vista cuándo presentó la demanda. O sea, él la presentó el 17 de marzo del 2020, así que estaría bien en el supuesto que usted nos está poniendo, así que tampoco sería por ese lado. Y también también estaba viendo en la parte de que cuando dice, ¿verdad? Desde cuándo se saca lo que es el cálculo de la ¿cómo se llama? Interés moratorio, porque también supuestamente desde ahí se comienza a correr también el término, ¿verdad? Pero igual cumple, entonces no sabría. Lick, una pregunta. Diga. Que, bueno, a mi punto de vista y a mi parecer, por lo poco, ¿verdad? Que sé un poquito, porque si en esta materia ando medio perdida, que no sé si será que es improponible debido a que no demuestra ningún elemento probatorio, porque yo tengo entendido que una demanda, el artículo 276 me parece, creo que es, no dar la estructura como para hacer una demanda. Entonces nos dice que ahí nosotros tenemos que poner los elementos con los que debemos de probar en dicha demanda. Entonces ahí yo no veo que ofrezca ninguna prueba ni testimonial ni documental. Vaya, Katie, en lo que usted menciona, les decía que por tratarse de carácter especial del proceso ejecutivo, basta con que se mencione el tipo de documento con el que se está demandando. Para el caso este es un pagaré, podría ser perfectamente una letra de cambio, podría ser un mutuo, podría ser un cheque, etcétera. O sea, por tratarse de un proceso ejecutivo, no tiene que presentar prueba testimonial. ¿Por qué? Porque en este caso se basa la prueba en el título valor. Entonces, en ese caso tampoco necesitaría mayor cosa. Pero igual a esa demanda yo la siento bien falta de fundamentos jurídicos y que, o sea, yo la siento bien incompleta. ¿En qué sentido? Porque si usted se fija, o sea, presenta el pagaré, dice desde cuándo le debe, dice cuándo la suscribió, presenta el poder. Aparte de eso, dice desde cuándo cobra los intereses convencionales y los moratorios. O sea, no está pidiendo nada más, sino que se le condene al demandado a pagar la suma de los 6,000 y tanto. Pero no relaciona, digamos, artículos de que en base a tal artículo vengo a esto y a todo eso. O sea, al menos yo, ¿verdad? No sé tanto del tema como le digo, pero al menos yo siento eso.
No, si dice que en base a los artículos 460 y algo, que es donde menciona la parte procesal, refiriéndose a un proceso ejecutivo, luego menciona los artículos del pagaré, del Código de Comercio, o sea, se hace relación. Quizás la demanda no es tan explicativa, porque también es una demanda bastante sencilla, porque simplemente le debe X cantidad porque cayó en mora a partir de tal fecha y no le ha pagado. Ah, pues no dije nada. Lick, Dígame. yo pienso que si es la demanda es admisible. Yo me puse a revisar todos los artículos, como usted los acaba de mencionar, y por ende el artículo 768 dice que el último tenedor, o sea, en este caso el Credicu, está obligado a exigirle a él el pago del pagaré. Por ende, lo firmó y aceptó ahí todas las condiciones que ahí se establecen. El interés moratorio, el capital no pagado, el interés convencional, el IVA, porque todo eso lo menciona ya en el pagaré. Y también en el 458 dice que emana de obligación. Y también es, ¿cómo dice? Es por decreto de embargo, o sea, está sujeto ya, según lo que mi análisis, es admisible para hacerle el embargo a este señor, porque ahí está claro que no pagó en el tiempo que ya lo establece y vencía el 19 de agosto del 2019, mi punto de vista. Perfecto, ¿alguien más? ¿O no le encontraron nada más aparte de las cosas que me han mencionado y que ya les dije que no, que por eso no podría ser, porque les he ido explicando punto por punto? Yo pido, licenciado, que nos diga ya la explicación, porque esta tormenta ya está que zumba. Yo, licenciada, igual estuve revisando todo eso, incluso hasta estuve revisando los artículos del Código de Comercio donde habla del pagaré y todo, y yo pienso de que todo está en orden porque cumple con todos los requisitos de la demanda y todo. Incluso hasta estuve revisando los artículos porque como usted nos dijo que ahí ahí pusiéramos atención, ¿no?, del pagaré, pero igual no encontré ninguna irregularidad, pero no sé. Licenciado, yo solamente Diga. quiero mencionar que nada más en el pagaré, solo no sé si será que ha cambiado de domicilio o algo, pero en el pagaré menciona una ubicación y en la demanda da otra, en el demandado. Solo eso fue nada más lo único medio contradictorio que yo pude ver, nada más. Vaya, en el pagaré dice que él es de San Alejo, ese es el domicilio de él. Luego, vamos a la demanda, dice que el demandado, quiero ver, relación de los hechos, que con expresas instrucciones vengo a demandar a fulanito de tal, quien es del domicilio de San Alejo, también lo menciona. Usted se refiere a la parte donde él puede ser citado. Sí, precisamente, ahí menciona otra ubicación. Vaya, dice el demandado puede ser citado, notificado y emplazado en Colonia Las Palmas, calle San Joaquín, Polígono G, casa número 1, jurisdicción de Ilopango. O sea, recuerden y no pierdan de vista que una cosa es el domicilio de la persona y otra cosa es la residencia. El domicilio es el ánimo acompañado de querer residir en ese lugar. Y la residencia es simplemente el lugar a donde usted está habitando, que es muy diferente a lo que es el domicilio. Si ustedes observan el pagaré, dice que se compromete a pagarlo. Vaya, dice el valor de este pagaré ampara en total de mi obligación para el cumplimiento de las obligaciones. Este pagaré señalo la ciudad de San Salvador a cuyos tribunales competentes me someto expresamente. Significa que aunque el domicilio de él, o sea, la regla general es que vamos a demandar en el domicilio del demandado, pero si se establece un domicilio especial
Es decir, porque uno dice en el documento, entonces la competencia se estaría prorrogando. Para este caso, él está diciendo que él puede ser demandado o que lo demanden en el domicilio de San Salvador. Por eso es que la demanda se ha presentado en San Salvador. Está bien, gracias, licenciado. ¿Cómo fue lo último? Perdón, repítalo, perdón. Vaya, les decía que él es del domicilio de San Alejo, en La Unión. Sí. Lo último. Vaya, pero sucede que la regla general para demandar es en el domicilio del demandado. En este caso hubiera sido San Alejo, pero es que también hay excepciones. ¿Dónde trabajaba? También existen excepciones. Cuando usted se compromete al cumplimiento de una obligación y usted lo deja plasmado en el documento. En este caso, él puso que iba a pagar la obligación en San Salvador. Por esa razón es que ha sido demandado ante los tribunales de lo civil y mercantil de San Salvador. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ya digo la respuesta, licenciado. Ya, se dan por vencidos. Denos la clave ya, Lick. Espérenme que estoy cerrando aquí todo para que se escuche bien. Vaya, tienen a la mano abierto el documento. Sí, licenciado. Sí. Que ver. Vamos primero al Romano segundo. Como dijo Lick, no le escuché. Que se vayan al Romano segundo. ¿De dónde? Del documento que les mandé. ¿La relación de noche? Sí, correcto. ¿Será que se escucha? Yo creo que yo soy uno más fuerte, ¿verdad? Sí, está súper fuerte, pero se escucha. Pero se escucha. Vaya. ¿Ya se ubicaron? Sí, Lick. Lo único que diga algo rápido la respuesta porque está tronando y eso me da miedo. Vaya, podrían hacerle prevenciones para que aclare. Ojo, voy a aclarar esto porque varios me mencionaron que se va a declarar inadmisible y se va a prevenir. No se puede hacer eso, no se puede declarar inadmisible y prevenir. ¿Por qué razón? Porque si se le declara inadmisible, ¿para qué le va a hacer la prevención? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Dice el mismo artículo, para ser exacto, perdón, el 460, inciso segundo, si el juez advirtiera existencia de defectos procesales subsanables, concederá al demandado el plazo de 3 días para subsanarlo. Si los vicios advertidos fueran insubsanables, declarará la improponibilidad de la demanda. En este caso, si ustedes encontraban algo que pudiera ser subsanable porque no coincidían las fechas, por ejemplo, entonces le van a dar 3 días. Ustedes no le pueden declarar inadmisible
y después pedirle que subsane. Lo que tienen que hacer es primero pedirle que subsane. Se le dan 3 días. Si en esos 3 días no logra subsanar, entonces ustedes lo que van a hacer es declarar inadmisible la demanda, la van a rechazar. ¿Por qué? Porque estaban hablando de cuestiones de forma, no de fondo. Si ustedes observan en el pagaré dice que debe de ser pagado el 19 de agosto del 2019. Él dice en la demanda que él cayó en mora el 19 de agosto del 2019 porque no pagó, y esto no es así. ¿Por qué razón? Porque recuerde usted que la mora comienza a contar, o alguien se constituyó en mora a partir del último día siguiente en que debió de cumplirse la obligación. Es decir, si la obligación tuvo que cumplirse el 19 de agosto del 2019, él se encuentra en mora desde el 20 de agosto del 2019. Por tal razón, si ustedes revisan la demanda, ahí es donde encontramos la incongruencia, porque él dice que el tipo está en mora desde el 19, y no es así, está en mora desde el 20. Por lo tanto, usted puede hacerle o prevenirle que aclare eso en cuanto desde cuándo está en mora, que aclare también lo que mencionaban, por ejemplo, si ustedes no estaban conformes con lo de las fechas, si de verdad hubiera algo en las fechas, también le pueden hacer la prevención. Es decir, lo que quiero que quede claro es que las prevenciones son para todo aquello que ustedes consideren que puede subsanar. Todo eso usted le puede prevenir, pero le va a hacer la prevención de una sola vez por todo lo que usted le encuentre. Que porque la fecha no coincidía, que porque de repente los intereses que estaba cobrando no coinciden con lo que está en el pagaré, etcétera. Todo eso usted se lo puede hacer ver en una prevención, en el examen liminar. Previo a admitir la demanda, usted previene. Si él no subsana en los 3 días, contado a partir del siguiente en que recibió la notificación, entonces usted se lo puede declarar inadmisible. Si usted considera que no lo va a subsanar porque son cosas como, por ejemplo, que al pagaré le hacía falta la fecha de vencimiento, o que el pagaré no tenía el lugar o que el pagaré no estaba relacionado al monto que tenía que cobrarse, entonces en ese caso usted sí se lo puede declarar improponible. ¿Por qué razón? Porque él no va a llegar al juzgado a llenar el pagaré. Él tuvo que haberlo llevado lleno. Por ese tipo de cosas que no se pueden subsanar, entonces es que usted puede declarar improponible una demanda. No sé si se entendió. Sí, lo entendimos, pero estaba bien complicado. Yo siento que... Algo más que ando más cerca. Es que ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que tener cuidado. ¿Desde cuándo vamos a decir que alguien está en mora? ¿O desde cuándo vamos a pedir los intereses, ya sea convencionales o moratorios? Esos son el tipo de cosas que ustedes tienen que ir buscando en los documentos base de la obligación, sobre todo cuando estamos hablando de un título valor, que es una cosa que es tan pequeña en cuanto a donde se establece la obligación, es fácil de leer. Entonces ustedes eso es lo que tienen que manejar: fechas, datos importantes para que tenga validez el pagaré. Es en cuanto a la validez del documento. Y luego, eso para ver si hay una cuestión de fondo, ¿verdad? Y luego, en una cuestión de forma, ver si lo que dice la demanda se relaciona con lo que está establecido en el pagaré o en cualquier otro documento base de la acción. Estamos hablando de un título valor. Pues nada, anduvo cerca, Luis. Sí, o sea, ustedes le buscaban cosas que aquí mismo estaban. Es lo que les decía. Tienen que ver esas cosas que la gente no le pone atención. Que no son percibibles. Correcto, que no son percibibles a simple vista. Ustedes como estudiantes de Derecho o futuros abogados sí tienen que ver ese tipo de cosas. Licenciado, ¿en qué artículo dijo que estaba eso
donde especifica que comienza a partir del día siguiente de que cae en mora. No, lo que estábamos hablando aquí era lo de la prevención, y lo de la mora, creo, si mal no recuerdo, está del artículo 1422 en adelante. Habla de cuándo se constituye en mora. No lo tengo aquí a la mano el código ni para buscarlo. Licenciado. Pero si mal no recuerdo es 1422. Por ahí más o menos. Dígame, Griselda. Yo no escuché la explicación porque estaba lloviendo. Está lloviendo fuerte, pero se me había ido la señal por completo. Y si No sé. ahorita no lo quiero, Ajá. que si lo vuelve a explicar, o no sé si estuvo muy confuso porque ahorita se escuchaba súper cortado. No sé si si no Albert pudo grabarlo, Albert. El muchacho ya está dormido, hasta no se despidió del grupo. Pues. Si no está. Licenciado, a mí me escribió de que estaba lloviendo y que no se escuchaba nada. No sé, quizás lo pueda mandar un audio usted mañana al grupo, porque sí se escucha bastante interferencia, que está lloviendo. Vaya, ajá, mañana les mando una nota porque sí se escucha bastante fuerte. Mañana les termino de aclarar, o sea, para que no quede ninguna duda. Pero al menos si más o menos entendieron la idea, creo que en tengo lo una pregunta, sucesivo pero a ver, se van a ubicar. Diga, Alexis. Yo tengo una pregunta, pero no en base a esto, sino que en base a lo del parcial. Diga. En base a que entonces lo más que podemos llegar a tener en el parcial es 6. No, ya vamos a ver eso, no se preocupe. Sí, digamos. No se preocupe, ya vamos a ver eso. Y si da los nombres de quienes sí salieron. No, eso ya lo mencioné, lo dije, o sea, quiénes eran más o menos, de ahí si no, solo 3. No tengo aquí a la mano el dato, ajá, solo de ellos porque son de los que recuerdo. Pero por lo demás no se preocupen, yo les mando una notita de voz aclarándoles esta parte de esta cosa que nos pusimos a hacer, de este ejercicio, para que no les vaya a quedar ninguna duda. También decirle de que, no sé, podríamos estar haciendo esos tipos de ejercicios, pero, o sea, yo siento que tomar eso como evaluaciones, tomar eso como evaluación es bien complicado, porque la verdad que no todos tenemos eso, pues, de que captamos así, y yo siento que esto más que todo se gana con experiencia, y pues la verdad que nosotros no tenemos una buena base de procesal civil 1 y procesal civil mercantil 2, bueno, 1 y 2, ¿verdad? Siento que nos hace falta bastante, y pues, bueno, hablo por mí, no sé si por los demás, pero al menos yo no le veía esa parte. Y yo que recuerde, en mercantil no nos han estado hablando de... Sí hemos hablado de los títulos valores, pero hay bastantes cosas que se omitieron. Vaya, si le grabó Albert, dice. Vaya, yo me encargo de eso. Mañana vemos qué tal, porque sí está lloviendo demasiado fuerte ya. Bueno. Nos vemos mañana. Bueno, buenas noches a todos y todos. Bueno, buenas noches, cuídense. Buenas noches. Buenas noches.